tiene ventajas y desventajas. Obviamente ventajas porque uno más o menos sabe cómo viene la mano, y desventajas porque hay muchas cosas que ya se dijeron y que los compañeros ilustraron muy bien, ¿no? De cualquier manera, a mí me gustaría mencionar algunas, o por lo menos algunas reflexiones que tienen que ver con el momento que estamos viviendo. A ver, si nosotros tenemos que intentar hacer un balance de qué nos pasó, y esto nos va a llevar, no me va a alcanzar el tiempo para hacerlo, nos va a llevar mucho tiempo. Teníamos que pensar que nosotros en estos últimos 12 años estuvimos discutiendo un modelo de acumulación. Y hacía 60 años que no se ponía sobre el tapete el modelo de acumulación capitalista que existía en este país. Acá no se discutía modelo de acumulación, se discutía en el mejor de los casos gobiernos, pero no modelos de acumulación, o sea, la forma con que el capital se hacía de su ganancia. ¿Qué modelo utilizaba ese capital para llenarse los bolsillos? No se ponía en ninguna tela de juicio. Hubo intentos, verdaderamente en algún momento, en los primeros tiempos de Alfonsín, fueron algún intento de resistir o de implementar algún tipo de plan alternativo de sustitución de importaciones. Acuérdense cómo empezó la cosa. Duraron muy poco, días, meses, ni siquiera años. Hoy estábamos, hace 12 años veníamos en un modelo de acumulación absolutamente distinto. ¿Qué es la solución a todos los problemas del movimiento obrero? No es la solución de todos los problemas del movimiento obrero, y nos plantea algunos problemas que tienen que ver con la construcción política. Tienen que ver con de qué manera nosotros construimos poder para enfrentar al capital de manera tal de poder ir tomando distintas medidas de sustitución de importaciones, de creación y recreación de mercado interno, de unidad regional. ¿De qué manera nosotros vamos construyendo poder para poder ir acrecentando la torta que se le reparte a los laburantes? Porque llega un momento que la torta sigue siendo la misma y bueno, la cosa se pone más difícil. Acá se empezó a poner más difícil y en realidad cometimos muchos errores. Entre ellos, no poder decirle a los compañeros para dónde teníamos que ir y cómo seguía la película. O sea, si acá lo fundamental y acá somos todos militantes, no todos, pero muchos de los que estamos de acá somos militantes viejos. Y sabemos que las consignas y los programas tienen que plantear la forma de que las masas puedan tomar esas consignas y esos programas. Y tenemos que también generar un futuro, porque si nosotros no generamos un futuro, desde lo político, desde lo social, no podemos plantear una transformación. No sabemos a dónde tenemos que ir. Y hasta es muy difícil ser oficialista porque no se sabe qué es lo que hay que hacer. No hablemos si no tenemos una construcción política que lo sustente, ¿verdad? Si no tenemos una construcción política que lo sustente, de la cual adolecemos, digamos, no la tenemos. Pero fundamentalmente, ser oficialista nos ha sido muy difícil porque no sabíamos exactamente cuál era la próxima medida que se iba a tomar. ¿Qué hacíamos? La apoyábamos, seguro que venía bien. Entonces salimos y apoyábamos porque vamos. Pero eso no alcanza. Del otro lado, estos tipos le prometieron el paraíso. Estos tipos le dijeron, vení, cambiá que acá vas a estar mejor. Acá seguro que vamos bárbaro. Vení con nosotros porque cambiemos, que va a andar un fenómeno. Y bueno, del otro lado dijimos, nos tienen hay que agradecer lo que se hizo. Hay que ser agradecido, agradecer lo que se hizo y defender lo conquistado. Pero con el pasado no se genera militancia. Generamos militancia con un programa y con un futuro. Necesitamos decir qué hay que hacer. O sea, necesitamos explicar claramente qué hay que hacer, cómo hacerlo, quién lo hace, dónde lo hace y de qué manera. Porque las únicas consignas que pueden ser tomadas por el conjunto, no por la militancia, nosotros vamos para todos lados, nosotros hacemos esto en nuestra vida, militamos desde siempre. No nos tienen que decir demasiado, decir, andá para qué le vamos. Pero cuando uno habla de un nivel masivo, eso no es así. La gente se mueve, se organiza y participa en la medida que puede esa participación cambiar su vida. Y esa participación aparece como posible, como necesaria y como posible.
En la medida que no tengamos eso, nosotros no podemos mover a nivel masivo ni generar cambios sociales, políticos, de carácter histórico y sobre todo, llegar a un momento donde estamos al borde de la ruptura, no solamente de un modelo de acumulación, sino de algo más. Porque estábamos hablando de una región, estábamos hablando de un UNASUR, estábamos hablando de una moneda de intercambio de los países de la región, estamos hablando de un Banco del Sur, estamos hablando de obras de infraestructura para toda la región que permitieran generar trabajo, pero sobre todo generar los medios necesarios para poder enfrentar lo que hoy nos está destruyendo. Porque si no, miremos qué es la región. Acá hay una sincronía de toda la región y no cabe ninguna duda, pero lo sigue como la sombra al cuerpo. Entonces hemos adolecido de esa claridad y de ese programa para poder generar militancia, sostenerla en el tiempo y mantener absolutamente lo que ha sido fundamental, ha sido recuperado como elemento fundamental en estos años, que es la idea masiva de millones, millones y millones de compañeros que entienden que la acción político-social es la que puede transformar las cosas. Porque lo que habíamos perdido acá era la política como la posibilidad de transformación y participación de las masas. Y esto, si uno tiene que definir el elemento principal que generó estos últimos 12 años, es haber recuperado la idea de que la acción de las masas puede ser transformadora y la política puede ser para beneficio de todos y no para enriquecer a unos cuantos. Entonces, esa idea tiene que ir acompañada de un programa. Si hoy tuviéramos que decir quién hace el paro general, todavía no lo podemos decir. Y ese es un problema. Sabemos que si paramos UTA, más ferrocarriles, más algunos gremios clave, generamos... Pero ese no es el punto. Ese no es el punto. Todos vamos a participar, pero no es el punto. El punto es que no podemos elaborar un futuro programático. Y yo coincido... No es casual que estamos en la misma organización con el compañero, pero coincido que tenemos que ver de qué manera no nos plantamos desde la oposición, sino desde la conducción política. Plantearse desde la conducción política significa poder decir qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y quiénes lo tenemos que hacer. O sea, si nosotros decimos, nos ponemos en la oposición, en la oposición clásica, digamos, bueno, vamos a generar, sí, vamos a tener nuestra militancia, los compañeros que están con nosotros, etcétera, etcétera. Eso sí, seguro que los tenemos, pero no generamos adhesión del conjunto. Tenemos que poder en cada uno de los problemas que existen plantarnos como conducción, plantearnos como una alternativa de poder real, no un discurso perfecto que nos deje tranquilos a nosotros mismos, pero que no permita ser tomado por el conjunto del pueblo. El conjunto del pueblo toma lo que puede llevar adelante, no lo que no entiende o no puede llevar adelante o no entiende que puede cambiar su vida. Es un desafío muy grande. También es cierto que siempre que existan diferencias en lo político de carácter permanente y esas diferencias no puedan discutirse ni allanarse, también existen intereses contrapuestos. Y eso tenemos que sincerarlo. También hay intereses contrapuestos. También la resistencia en todos los procesos políticos históricos de este país no ha sido del conjunto, ha sido de sectores. Lamentablemente ha sido así. Lo que tenemos que tratar de que seamos los sectores más grandes los que resistamos. Y fíjense ustedes de qué manera hasta nos quieren borrar que hoy el movimiento obrero, sin haber hecho un paro general, le ha roto el espinazo al gobierno macrista, cuando las paritarias, nosotros acabamos de cerrar una paritaria, felizmente con un 37% de corrección salarial, después del conflicto con empresas multinacionales, muy podridas, muy agresivas. Pero fíjense que el promedio de las paritarias no es el promedio que este gobierno lanzó y no está dentro de los objetivos que se propuso el gobierno cuando se abrió el proceso paritario. Acá venían con el 20%. Acá venían con el 20%, el 23%, el 24%. Y vamos a ver cuando termine el proceso paritario, en cuanto terminamos, y seguramente no le hemos ganado a la inflación. Seguramente no le hemos ganado a la inflación porque es obvio, porque tenemos un marco político que es absolutamente favorable y eso nos modifica la relación de fuerzas.
Es verdad que necesitamos un paro de todas las centrales sindicales, un paro y un programa, pero no para plantearnos en oposición, sino para defender un modelo de acumulación y de participación del movimiento obrero que no sea plantarse solamente, sino que sea decir hacia dónde y cómo tenemos que seguir con esto. Y de eso hoy todavía adolecemos. Bien, este tipo de reuniones, tal vez con más cantidad de compañeros, también más jóvenes, digamos, también que participen todos los jóvenes y que veamos de qué manera podemos hacer un espacio para que nuevos militantes se sumen, para que participen, para que debatamos, para que podamos en cada problema específico poder poner esta cuestión de las consignas de cómo hacerlo, quién lo hace, cuándo lo hace y cómo se puede concretar. FOETRA está en ese camino. Esta casa, yo les agradezco mucho a los compañeros que están en la mesa, les agradezco el agradecimiento, pero la verdad, esta casa está para eso. Por eso hicimos una construcción que no tuviera columna. ¿Ven que no tiene columna? Nos costó un montón de plata hacerla sin columna. Pero la idea era que hubiera un salón grande y se pudiera utilizar a lo que daba el terreno. Pero está para eso. O sea, está para poder debatir, para poder juntarnos. Es obligación de cada uno de nosotros generar unidad, saber que no va a ser total la unidad, seguramente la unidad no va a ser total, pero tampoco eso nos tiene que asustar y que el enemigo no nos robe los triunfos. Nosotros ya empezamos a ganar, el movimiento obrero le paró la mano a este gobierno, ya se lo paró y con los tarifazos también se la estamos parando. Esto no es triunfalismo, esto es saber reconocer los logros para que no se lo lleven otros. Nosotros lo logramos, tenemos que ir por mucho más. Y no tiene que ser la oposición, tiene que ser un programa para que la militancia lo pueda tomar. Muchas gracias, compañeros.